Hola a todos, yo soy Fabiola Galindo y bienvenidos al primer episodio de Politiqueando con Maremoto. Ha sido un año muy caótico bajo el segundo mandato del presidente Trump. Un año que ha visto múltiples guerras después de que él mismo prometió ser el presidente de la paz. Decisiones de la Corte Suprema que permiten limitar nuestros derechos y nuestra representación, sin mencionar los precios de productos básicos que siguen subiendo. Y una agencia de ICE que parece operar impune, matando a gente en las calles sin consecuencias. Nuestra comunidad latina se siente perseguida como nunca en la historia de este país, solamente por ser latinos caminando en las calles de Estados Unidos. Y las elecciones que están casi aquí podrían decidir si seguimos por ese camino. Esa es la situación en la que nos encontramos justo a meses de las elecciones, que son importantísimas. Y por eso les traemos Politiqueando con Maremoto, un programa que busca encarar los temas y debates que marcan la política estadounidense hoy. No con exageraciones, sino con transparencia y con un compromiso a la verdad. Queremos entender juntos lo que está pasando, por qué está pasando y sobre todo cómo impacta a nuestras comunidades. Y por supuesto que no estoy politiqueando sola, porque para hablar de política es fundamental tener varios puntos de vista. Y para eso están con nosotros mis maravillosos compañeros Rodrigo Balvanera o Balba, Heidi Torres y JM Monteblack. Hola chicos. Hola a todos. Bienvenidos a todos. Qué bueno estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, Fabi. La verdad es que es un placer estar con ustedes en este nuevo proyecto que me emociona tanto. Me presento rapidísimo. Me llaman Balba. Estoy basado tanto en la Ciudad de México como en Washington, D.C. Soy periodista, creador de contenido, analista político, investigador sobre ciencia política. Aquí hacemos de absolutamente todo. Hola chicos, qué gusto estar aquí con ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Heidi Tor y bueno, Heidi Torres, me conocen como Heidi Tor en las redes sociales y yo soy una activista de derechos humanos, comentarista política y creadora de contenido. Hola a todos, un gran placer estar compartiendo este espacio con ustedes. Yo soy JM Monteblack, un creador de contenido y me pueden conseguir en todas las redes sociales. Y bueno, yo soy Fabiola Galindo, soy reportera, periodista por más de 10 años. He trabajado en las principales cadenas de televisión en Estados Unidos, en radios en Latinoamérica, en noticieros digitales. Qué bueno estar aquí con ustedes. Y ahora tenemos mucho de qué hablar hoy y la verdad es que es un tema muy importante, así que vamos a entrar antes de la discusión con un poco de información y contexto. Millones de estadounidenses podrían tener problemas para votar si Donald Trump logra los cambios que quiere hacer en las leyes electorales. En un discurso la semana pasada, el presidente presentó reportes de inteligencia que supuestamente detallan cómo países potencia extranjeros han tratado de intervenir en nuestras elecciones. Con un tono de urgencia nacional y banderas de fondo, fue un discurso muy serio. Pero mientras Trump hablaba de supuestos actores extranjeros, su solución podría perjudicar a millones de ciudadanos que quieren votar y hacerlo bien. Esa solución es el Safe America Act, una ley que limitará cómo las personas se registran para votar en el país. Y lo haría justo antes de unas elecciones de medio término. Heidi, ¿tú qué piensas de esto? Cuéntanos a quién afectaría y qué cosas cambiaría. Bueno, este es Donald Trump y los republicanos intentando resolver un problema que en Estados Unidos no existe a través de una legislación que básicamente requeriría que la persona al registrarse para votar tenga que comprobar que es ciudadano de los Estados Unidos a través ya sea de un pasaporte, de tu certificado de nacimiento o de tu certificado de naturalización. ¿Qué pasa? Esto es un problema porque hay personas que simplemente no tienen acceso a esos documentos y menos cuando estamos tan cerca de las elecciones. ¿Qué pasa? Que hay millones de mujeres que cuando se casan se cambian el apellido. Hay personas de escasos recursos, comunidades indígenas y afroamericanas que estamos hablando de que el racismo y la forma de la segregación estaba sucediendo todavía hace unas cuantas décadas. Esas personas no tienen acceso a ciertos documentos que garantizarían que tengan el derecho al voto en el momento que se den las elecciones. No estamos hablando de las elecciones del 2028, estamos hablando de estas que está a apenas unos cuantos meses. Y bueno, hubo un caso en la Corte Suprema que quisiera que también expliquemos, y es que justamente ese fue el caso de Louisiana versus Cali, que es el que básicamente desarmó lo que es el Acta de Derechos Civiles o Derechos para los Votantes. ¿Quién nos puede explicar un poco de eso? ¿Qué fue lo que sucedió
y realmente cómo esto está cambiando la manera en que un votante puede registrarse. Leyes que se tenían en el país precisamente protegían a las minorías de no ser colocadas en distritos electorales que sean definidos de manera partidista. Y esto venía desde la época que se hizo todo en Estados Unidos, donde se hicieron los Civil Rights, que básicamente se implementó estos planes para prevenir el racismo de toda la historia que traía Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando? Que ahora literalmente la Corte Suprema está dejando que los distritos electorales sean definidos de una manera totalmente partidista, lo cual nunca lo habíamos visto. Entonces, por ejemplo, si tú estabas en un distrito donde tú tenías un representante por el que tú votabas y tu representación en el Congreso era un demócrata, probablemente ahora te están diluyendo tu voto y te están moviendo a otros sectores donde vas a votar con más republicanos y tu voto se va a diluir y básicamente va a desaparecer para ellos poder maximizar el número de distritos que toma el Partido Republicano. Esto fue como ellos empezaron a hacer eso y eso es lo que estamos viendo a raíz de todo el país. Balba, no sé si quieres decirnos un poco de qué significa esto, justamente, por ejemplo, para estados que están luchando por conseguir una equidad o una representación equitativa. ¿Cómo pueden hacer ellos para todavía proteger ese intento por balancear el voto o por sentir que todos están siendo representados? ¿Hay todavía algún recurso legal, alguna táctica, o es que con esta decisión de la Corte Suprema básicamente cambia todo en respecto a la representación de los votantes y las personas de color en sus distritos? Fíjate, Fabi, creo que es un tema difícil y peligroso porque esta carrera del redistricting se está convirtiendo en una carrera nuclear en donde los republicanos han avanzado en varios estados, pasando legislaciones que limitan los derechos electorales de los ciudadanos de esos estados al disminuir, como ya explicó muy bien JM, el poder del voto de cada ciudadano. Y los demócratas, aunque han contestado de una manera muchísimo más matizada, como por ejemplo en California, en donde no fue una decisión autoritaria de la legislatura californiana, sino que se llamó a un referéndum y fue una elección del pueblo para pues tratar de combatir en el ámbito o en el plano nacional esta carrera que yo le llamo nuclear, pero la carrera de redistricting. Creo que al final seguir en la carrera es un error para los demócratas. ¿Por qué? Porque de nuevo es como en la Guerra Fría, en donde sí había una carrera nuclear en donde Estados Unidos construía más y más y más misivas y ojivas nucleares y Rusia o la Unión, los rusos también lo construían. El tema es que el primero que iba a disparar iba a acabar con el mundo. Aquí solo hay dos posibles escenarios. O uno de los partidos gana absolutamente todo, gana la carrera del redistricting y se queda con el poder federal, o otra salida muchísimo más diplomática, pero que creo que puede ser obtenida y que creo que es lo que tenemos que llamar como ciudadanos, es la construcción de un organismo independiente que se encargue del redistricting. ¿Cómo se obtiene esto? Bueno, si los demócratas lograran obtener una mayoría en el Congreso en estas elecciones, deberíamos de nosotros impulsarlos a que se cree este organismo independiente, porque a la larga no quieres estar en esta carrera. Así lo hagas a través del voto del pueblo. Esa es mi opinión. Creo que... Ay, Heidi, quiero decir Vamos algo. a hablar. Sí, claro. Nada más para acabar, Heidi. Al final creo que el poder está en el voto de estas elecciones en noviembre e impulsar a los demócratas a llamar a eso. Es que, Rodrigo, respeto mucho tu opinión, pero si ese conjunto de personas bipartidistas que estaría redibujando los mapas electorales de los estados no existe, es por culpa de los republicanos, porque Biden estaba listo para firmarlo y fueron ellos los que decidieron no hacerlo. Totalmente. Y recordemos que no depende solamente de los demócratas, porque hay ciertas reglas en el Senado, como el filibuster, que requiere 60 votos, no una minoría de 50 más 1 o una mayoría mínima de 50 más 1 para poder pasar este tipo de legislaciones. Y yo creo que
al final del día tenemos que ver la película completa, que estos son todas las tácticas que están utilizando los republicanos para asegurarse de que ellos queden por encima o que puedan ganar y retener el poder en las elecciones de medio término que vienen ahora en noviembre. Precisamente por eso, cuando hablamos del SAFE Act, que es una legislación que no necesitamos porque en realidad el fraude electoral en los Estados Unidos es extremadamente raro, y no lo estoy diciendo yo, Heidi Torres, que soy extremadamente progresista y de izquierda, lo dice el Heritage Foundation, que es un think tank republicano extremadamente conservador, responsable de las políticas que Donald Trump está empujando el día de hoy y del proyecto 2025, que básicamente es el manual conservador que Donald Trump ha estado implementando desde que llegó a su segundo mandato en la Casa Blanca. Ellos mismos durante años, durante décadas, estuvieron investigando el fraude electoral y, si no me equivoco, en 12 años de elecciones solamente pudieron encontrar 56 personas no ciudadanas que votaron. Esto lo pueden encontrar en el Brennan Center, que tienen ahí todo lo que encontraron ellos en esto, y todavía continúa esta investigación porque ellos obviamente quieren cambiar las leyes de votación para perjudicar a personas y minorías que usualmente votan por los demócratas. Mira, yo aquí quiero mencionar algo muy importante, porque cuando se le pregunta a la ciudadanía si están de acuerdo o no con que debería haber un requisito, probar o demostrar una identificación para poder votar, hay varias encuestas que dicen que la gran mayoría están de acuerdo. No sabemos si la pregunta va a fondo, si entienden que hay, de acuerdo con el Brennan Center, al menos tengo aquí en los datos, hay millones de personas, creo que eran 36, creo que lo quiero tener exactamente, pero me parece que era una cifra bastante alta. Personas que no tienen acceso ni a su partida de nacimiento o acta de nacimiento, ni a su pasaporte. Sin embargo, de acuerdo con el Pew Research Center y la encuestadora Gallup, más del 80% de los estadounidenses están de acuerdo con que se pida una identificación para registrarse para votar. Entonces, mi pregunta para ti, JM, sería ¿cómo se puede llegar a un equilibrio para que la gente que está de acuerdo con este requisito, pues de que se tenga que presentar una identificación para votar, pues se pueda garantizar que solo los ciudadanos voten, pero que al mismo tiempo no se convierta en un obstáculo para los elegibles, que también pueden votar? Bueno, yo pienso que la manera de contrarrestar eso es con una campaña de educación, porque los republicanos son expertos en enfocarse en un detalle pequeño sin dar el contexto y hacer que la gente caiga en la trampa. Por supuesto, como tú lo dijiste, todos estamos de acuerdo que hay que tener algún tipo de identificación para poder votar. Recordemos el contexto de todo esto. Todo esto está pasando es porque Donald Trump y los republicanos saben que el país entero está repudiando lo que están haciendo. Y por eso ellos están tratando de escoger sus propios votantes en vez de que los votantes los escojan a ellos. Eso es lo que estamos viendo aquí. Esto es simplemente un ataque de desesperación. Y lo que hay que hacer es educar a las personas y hacerlas entender que no es que queremos que la gente no tenga identificación para votar, pero otra cosa es llevarlo al punto extremo del SAFE Act. Quería comentar en esa misma línea que dice JM, estoy totalmente de acuerdo. Creo que el problema no es la identificación en sí, sino el contexto de la política pública que están impulsando los republicanos. Porque si analizamos otros países, y de hecho este fue un trabajo que hice el último mes en el Consorcio de Erosión Democrática, analizar cómo ha funcionado la implementación de una única identificación para votar en otros países. Han habido países que lo han implementado muy bien y que han aumentado incluso el derecho al voto y el acceso a esa identificación, pero han habido países que lo han usado como una herramienta política para centralizar el poder y negarle derecho de voto a ciertas minorías. Los mejores ejemplos son los de Francia y México, que sí tienen una identificación única para votar, pero esa identificación es universal y es gratuita. Por lo tanto, es muy fácil de obtener con un simple papel, con un simple procesamiento burocrático. La puedes obtener y aparte es gratuita. Pero han habido otros casos, como por ejemplo en el Reino Unido hace 10 años, pero también en varios países latinoamericanos, en donde esa identificación viene atada, como lo están proponiendo los republicanos hoy en día, a ciertos requisitos burocráticos que no todos los votantes tienen acceso a ellos, y sobre todo, casi siempre esta es una constante, las personas con menor acceso económico y las minorías sociales, en este caso las mujeres, los
los afroamericanos y los latinos. Creo que Heidi ya lo explicaba muy bien al principio de nuestra discusión, cómo este tema podría afectar especialmente a las mujeres, que muchas de ellas se cambian el apellido cuando se casan en Estados Unidos. Entonces, Ya ven, para que no lo hagan. Totalmente. El problema no es la identificación, que como bien dices, Fabi, las encuestas muestran que la mayoría de los votantes están de acuerdo con una identificación. El problema es el contexto de qué se le pide a los votantes alrededor de esa identificación. No, y al fin y al cabo es lo que estaba diciendo, los republicanos se enfocan en cosas, en problemas que no existen. Esto es un problema que no existe. Igualito como en el ciclo electoral pasado se enfocaron casi que 100%, que fue en lo que más gastaron dinero, en cuestiones de transgénero, cuando la población transgénero es casi que menos del 1% del país. Son problemas que no existen, que ellos los crean simplemente para activar el racismo y la xenofobia que tienen sus votantes. Sí, creo que eso lo decía Heidi muy bien hace unos momentos, como que realmente hasta las cifras de instituciones realmente conservadoras revelan que el problema del fraude electoral en Estados Unidos no es tan despampanante como se quiere pintar y que estas soluciones son casi innecesarias, ¿no? O estas propuestas. Pero también lo que me interesaba es preguntarles a ustedes, porque ya lo hemos visto, las mujeres que son en su mayoría votan por el Partido Republicano, podrían ser las más afectadas. Entonces, ¿cómo así es que el Partido Republicano está impulsando esta iniciativa? Digo yo, o sea, ¿qué nos dice este intento sobre la estrategia política de los partidos a largo plazo? Heidi, ¿tú qué piensas de esto? O sea, ¿cómo están tratando de evitar que más mujeres voten? De hecho, hablábamos hace unos días de cómo algunas influencers están diciendo, bueno, yo estaría bien con que mi voto no cuente o que mi marido vote por mí. Pero ¿tú qué piensas? ¿Cómo crees que esto, o qué dice esto de la estrategia a largo plazo de los partidos políticos? Primero que nada, a todas esas tradwives, a todas esas mujeres que quieren renunciar a el voto y que solamente vote su marido en su casa, las aplaudo. Ustedes tienen el derecho de tomar esa decisión. Pero a mí nadie me va a quitar el derecho al voto. Empecemos por ahí. Háganlo ustedes. Es más, las insto a que lo hagan en las próximas elecciones. Eso ayudaría muchísimo al país. Y esta idea de el Safe Act, esto es una idea de que somos nosotros los inmigrantes y aquellos que son indocumentados los que supuestamente salen a votar. Eso es lo que ellos están empujando y es la retórica con la que viene Donald Trump desde el 2016, porque recordemos que él no se imaginaba que Estados Unidos iba a ser tan estúpido de elegirlo a él en el 2016 y desde entonces él ya estaba preparando, diciendo que si él no ganaba iba a ser fraude. Ganó y ahí se acabó todo con lo del fraude y regresó en el 2020 con esto. Ahora, esto hiere mucho a las mujeres. Hay más mujeres conservadoras que se cambian sus apellidos que mujeres liberales, porque nosotras las mujeres liberales tenemos un movimiento en este momento que incluso se niega a cambiar nuestro apellido porque lo vemos como cambiar nuestra identidad por un hombre. No lo estamos Yo me quería haciendo, cambiar el apellido, pero ya con todo esto, no sé, uno lo piensa a veces, pero No lo hagas, quise no lo interrumpir your hagas. train of thought. Perdona, No lo continúa. hagas. Si querías motivos para no hacerlo, ahí tienes otro más, porque uno nunca sabe lo que va a pasar en este país. Pero entonces eso hiere mucho a las mujeres, hiere a las personas en especial que están en zonas rurales. ¿Y quiénes son las personas en zonas rurales? Son republicanos, son personas que están aisladas y tienen problemas para ir a un centro en donde pueden obtener los documentos que necesitan, porque no se trata de mostrar identificación. Nadie en Estados Unidos puede ir a un centro de votación y simplemente meterse en la urna a votar. No, tú tienes que ir y ellos tienen que darte tu papel que dice tu registración, quién eres, y tienes que dar una identificación. No tiene que ser la que ellos están pidiendo, pero te piden una identificación. ¿Qué pasa? Que estas personas que están en estas zonas rurales tendrían que comprobar, a pesar de que no tienen pasaporte, esas son personas que votan usualmente republicano, que nunca han dejado su ciudad o su estado, no tienen pasaporte. Estamos hablando que se estima que solamente un 50% de los estadounidenses tienen pasaporte. Nosotros, los naturalizados, lo tenemos por si acaso. Y ellos están contando con que ellos van a impedirnos a nosotros votar. Pero en realidad a quienes ellos le están dificultando el acceso al voto es a sus propios votantes. Y aquí los demócratas lo que estamos haciendo es luchar para que esos republicanos que van a ir a votar en nuestra contra puedan salir a votar.
Y bueno, para corregir un hecho, de que la cifra que citábamos hace un momento es 21 millones de estadounidenses no tienen un fácil acceso a los documentos de acuerdo con el Brennan Center. JM. No, lo que quería decir que en el contexto de todo esto, lo más ridículo es que ¿quiénes son los que están cometiendo fraude electoral? Elon Musk actualmente le están haciendo una investigación posiblemente en Wisconsin, simplemente porque se descubrió que fue ilegal, que le estaba ofreciendo $1 millón a las personas cuando trató de meterse en las elecciones de la Corte Suprema allá. También tenemos que Ken Paxton estaba votando desde una dirección que no es la dirección donde él estaba viviendo, lo cual también es ilegal. Entonces, realmente día a día vemos la hipocresía de todos estos supuestos fraude electoral que hay, que no existe, pero mientras tanto ellos sí lo están cometiendo. Oye, JM, y el propio Donald Trump en el 2020 llamándole al secretario Exacto. general de Georgia, diciéndole que encontrara 11,000 votos de quién sabe dónde. Exacto. Es que la lista es eterna, es increíble. Y no estamos diciendo que no hayan ciertos errores, porque de hecho, Político acaba recientemente, en estos días, acaba de publicar que en New Jersey hubo un error en el lugar donde uno va a sacar tu licencia y a 6,000 personas el sistema les cometió el error de registrarlos para votar a pesar de que no eran ciudadanos de los Estados Unidos. Pero no fue que una persona deliberadamente dijo, ¿sabes qué? Déjame ir inscribirme para votar, para ir a cometer fraude. No, aparte de que nosotros los inmigrantes sabemos cuál es el castigo que vendría si nosotros nos atrevemos a hacer algo así. Oye, Heidi, y aparte, explicarle a la audiencia que alrededor del mundo, en democracias liberales y electorales, siempre en cualquier elección van a haber inconsistencias. Es normal. Cuando tienes a cientos de millones de personas votando, claramente un voto se va a contar mal en un estado. Alguien va a votar que no debió de haber votado en esa casilla. Alguien va a votar que no tenía la identificación adecuada. Pero en lo que se fija la academia en general para determinar si una elección fue justa y fue libre es en fraudes sistemáticos. Inconsistencias siempre va a haber y creo que eso se lo tenemos que explicar a la audiencia. Lo interesante es que Donald Trump y los republicanos están usando estas inconsistencias como la de Nueva Jersey, que ojo, yo abogaría que se tiene que reparar eso y se tiene que arreglar ese sistema y ese error, pero están agarrando estas inconsistencias para alegar que hubo un fraude masivo y que por lo tanto se debe de reformar el sistema electoral en su totalidad. El tema es que no te dicen que lo quieren reformar para su favor. A mí me parece muy interesante analizar cuando, en cualquier momento que se esté impulsando una política pública en el Congreso, me parece muy interesante analizar las narrativas que se manejan alrededor de esa política pública, porque son también las que juegan en la política. Heidi ya mencionaba, y también Fabi, el tema de los Stratwives, que no me parece para nada un accidente que este tema esté en boga justamente cuando Donald Trump quiere impulsar el SAVE Act y quiere perjudicar en sus derechos electorales a tantas mujeres. Tampoco me parece un accidente, por ejemplo, el discurso que dio el 16 de julio el presidente Donald Trump, alegando fraude todavía del 2020. Lo interesante ahí es que para mí ese discurso no fue acerca del 2020, fue acerca del 2026, de las elecciones de noviembre. ¿Por qué? Porque para mí ese discurso fue un discurso preventivo de Donald Trump, en el término de que si los republicanos pierden las mayorías legislativas, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, como algunas encuestas parecen figurar, pues él puede argumentar, nos hicieron fraude, se los dije desde julio, aquí están las pruebas entre comillas, ¿verdad? Y si llega a dar el milagro de que los republicanos logran mantener sus mayorías legislativas, Donald Trump también puede decir, miren, yo se los anuncié desde julio, por eso era necesario un cambio legislativo. Es un discurso preventivo en donde la analogía que yo pondría es como un volado, en donde si cae heads, yo gano, y si cae tails, tú pierdes. O sea, en este caso, yo gano los dos. En este caso, Donald Trump gana los dos. Y hablabas de ese discurso y quisiera que nos dijeras un poquito, o todos, ¿qué fue lo más sospechoso que les pareció de ese discurso? Porque no sé si todo el mundo lo habrá visto. Bueno, yo quería hacer un comentario que iba por este tema, que me da demasiada risa como el presidente quiere engañar al país y básicamente nos pintó esta película, ¿no? Que en el 2016, cuando los demócratas estaban en el poder, no hicieron fraude
y él ganó y él llegó a la presidencia, ¿no? Después, cuando él era presidente, los demócratas y él controlaba el país, nosotros hicimos fraude y entonces ahí ganó Joe Biden. Y después, cuando otra vez Joe Biden estaba en el poder, ahí no hicimos fraude y ganó él otra vez. O sea, no tiene lógica lo que está diciendo. Es totalmente absurdo. Lo otro es que me parece, en cuanto al discurso, es ridículo todas las pruebas que él dice que supuestamente tenía de fraude electoral, porque cuando fueron a publicar todos esos archivos, la gran mayoría o contradecía lo que él estaba diciendo o estaban totalmente redactados que realmente ni siquiera podemos ver lo que están diciendo. Entonces, esto fue, como tú dices, algo que está preparando el camino para después hacer algo más tarde. Yo creo que este discurso de Donald Trump es bastante importante porque nos está diciendo que su gobierno fue incapaz de impedir el supuesto fraude que ya sabemos que no existe. Y de hecho, vi reportes de que él, cuando se dio cuenta de que él se puso en una posición en que le está diciendo al mundo que él no pudo asegurar las elecciones, al parecer estaba molesto con sus advisors, con sus consejeros, precisamente porque él quedó mal. Y este discurso de Donald Trump, él está diciendo que países como China e incluso Venezuela, que supuestamente intentaron intervenir o que intervinieron en las máquinas de votación. Y hay algo muy importante porque él está diciendo este argumento de que intentaron intervenir en las máquinas de votación y su solución es el SAFE Act. El SAFE Act no asegura las máquinas de votación ni el sistema electoral per se. Lo que hace el SAFE Act es directamente con el votante para que el votante se pueda presentar a votar. Y otra cosa importante es que hay rumores de que él incluyó Venezuela junto con China en que supuestamente estaban interviniendo en nuestras elecciones y quiero saber si ustedes lo han escuchado, pero este rumor nos dice que supuestamente Donald Trump le tiene planeado proponer a Nicolás Maduro, al cual ya sabemos que secuestraron y que en este momento está en una cárcel en Nueva York, que supuestamente le va a proponer un intercambio, que si Nicolás Maduro admite falsamente que supuestamente él intervino en las elecciones del 2020, por lo cual Donald Trump termina perdiendo, que él le estaría dando a Maduro un indulto o una conmutación una vez que Maduro sea sentenciado. Eso es lo que se está diciendo y yo sé que suena un poquito loco, pero honestamente con todo lo que yo he visto de este presidente, al cual yo más bien le llamo dictador, a mí no me parecería para nada absurdo. A mí no me suena nada loco, Heidi, y es hasta un poco risible. Creo que Donald Trump, ya lo conocemos desde hace 10 años que saltó a la arena política, es una persona sumamente transaccional. A Donald Trump no le importa la democracia en Venezuela, no le importa que el pueblo venezolano salga de los problemas tan grandes que tienen, sobre todo después de los terremotos que se vivió hace un poco más de un mes. A Donald Trump le importa su imagen y su poder dentro de Estados Unidos y en el mundo. Y si ese intercambio con Maduro, que de nuevo sería sumamente transaccional, aparte de ser hipócrita, le funciona, creo que lo va a hacer. Lo que me parece risible también es que el gobierno de Trump argumentaba que pues Maduro controlaba absolutamente todo y estoy de acuerdo con ellos. Esta no es una defensa contra Maduro o por Maduro en lo más mínimo. Controlaba absolutamente todo el aparato electoral venezolano, pero lo risible es que con el SAFE Act, que centralizaría el poder electoral en el Department of Homeland Security, en el Departamento de Seguridad Nacional, de facto haría lo mismo. No puedes tener un sistema electoral que aparte le imprima credibilidad a los votantes cuando lo controla el Poder Ejecutivo Federal de una nación. Y es lo que de facto quiere hacer Donald Trump con el SAFE Act. Entonces, por todos lados me parece, risible e hipócrita esto. No sé qué opine JM, que aparte es venezolano. Bueno, sinceramente para mí ya yo estoy empezando a pensar que la invasión de Venezuela fue simplemente con este plan en mente. No fue por Venezuela como tal, por liberarnos de democracia, sino simplemente por este plan que tenía Donald Trump de eventualmente meterlo a él en el paquete de fraude electoral. Bueno, yo sí he visto algunos de esos videos de gente que está diciendo justamente la teoría de la que nos contaba Heidi, ¿no? De este supuesto plan de Trump de perdonarle una condena, un juicio a Maduro con tal de que declare, pues, ¿no? Que hubo un fraude electoral aquí en Estados Unidos. Yo, sinceramente, ver para creer, creo que sería un motivo enorme de indignación, sobre todo para la comunidad venezolana que tanto ha apoyado a Trump en los últimos años. No estoy segura
se trata de rumores, efectivamente, comprobarlo pues sería cuestión de tiempo. Pero hablando, JM, dime, no te No, quedes solamente no te quería quedes decir con la que palabra, dime. acabo de pensar en algo que me parece que hay un paralelo en esta situación, en todo lo que pasó con, ¿cómo es que se llama el presidente de Honduras? Juan Que es, A Juan Orlando Orlando ajá, Hernández. Hernández. Y a eso ajá, también es importante mencionarlo, porque ahí Trump ya puso un ujú, precedente de haberle ujú. básicamente sacado de la cárcel un presidente que yo cubrí el juicio, de hecho, de Juan Orlando Hernández, y era evidente que era parte de la red de narcotráfico que pasaba por Honduras. Y cualquier persona, cualquier hondureño que estuvo, yo pude ver, fui testigo de cómo personas de a pie se pasaban la madrugada para ver las pruebas en persona para ser testigos de cómo un expresidente de su país había sido parte de la red de narcotráfico. El gran jurado lo encontró culpable. Es decir, los ladrillos de droga tenían sus iniciales. Y aún así, el presidente Trump decidió darle un perdón, sacarlo de la cárcel. Entonces, ya hay un precedente de que se ha hecho esto. Obviamente con Maduro son otras acusaciones, pero perdona, me explaya y dime qué es lo que No, lo que solo estabas decía que diciendo. hay un paralelo ahí, y sí que ya veremos qué pasa aquí con Maduro, básicamente. Bueno, hablando de democracia y obviamente de esta ley del SAFE Act de la que tanto hemos hablado, hay que esperar a ver cómo vota el Senado respecto a esto, aunque yo sí me pregunto qué haría la Casa Blanca si es que esto no llega a pasar en el Senado, si es que existe otra herramienta legal para que esta iniciativa que ha sido tan empujada por los republicanos, pues siga adelante. Y bueno, para eso también quisiera que hablemos de qué temas estamos votando durante estas elecciones, porque estamos en un momento en que la economía, a pesar de lo que se diga, pues nos enseña que los precios de los productos básicos siguen subiendo. La guerra en Irán se sigue intensificando. Entonces, ¿cómo ven ustedes que los candidatos pueden hablar de estos temas de manera que les llegue a los votantes, de manera que los motiven a salir a ejercer su derecho al voto y sobre todo en un momento en que hoy por hoy un 55% de estadounidenses dicen que su situación financiera está empeorando? Yo pienso que hemos hablado de muchos temas importantes porque podemos hablar de inmigración, podemos hablar de las guerras, podemos hablar del proceso electoral. Hay demasiadas cosas que están pasando, pero últimamente el bolsillo es el que manda en cuanto a los votantes y en cuanto a las elecciones. Eso es lo que realmente anima a la gente. Así que yo pienso que eso es el mensaje que los demócratas se tienen que enfocar. No quiere decir que no vamos a hablar de otras cosas, pero tenemos que hablar de todas las promesas rotas. El presidente dijo que en el primer día, él iba a eliminar la inflación y que iba a bajar los precios. Y ha hecho todo lo contrario. Y por más que mucha gente criticó a Joe Biden por lo que pasó durante su mandato en cuanto a la economía, la mayoría de las cosas que pasaron fueron en reacción a una pandemia de la cual estábamos saliendo o a la guerra de Ucrania que estaba ocurriendo. Mientras tanto, que lo que está ocurriendo hoy en Estados Unidos son por acciones que decidió tomar Donald Trump específicamente. Nos puso los aranceles y nos subieron los precios de todo. Empezó la guerra, nos subió el precio de la gasolina y continúan subiendo los precios de todo y ahora está otra vez peleando con aranceles con Canadá porque eso va a ser un drama eterno por lo visto. Pero básicamente aquí lo que tenemos que hacer es demostrar cómo las acciones que Donald Trump quiso tomar porque le provocó son las que nos están ocasionando que todo esté más caro. Yo creo que precisamente por el tema económico, que es que lo que dicta cómo el votante al final del día, o la mayoría de los votantes estadounidenses, van a las urnas, lo que los motiva es precisamente la economía, porque Donald Trump prometió y no fue que simplemente no cumplió, fue que las acciones que él tomó fueron en contra de lo que él prometió y directamente afectaron el bolsillo de los estadounidenses, con los aranceles no solamente a China y a otros adversarios de los Estados Unidos, pero también a nuestros aliados históricos. O sea que fue a todo el mundo, no solamente a unos cuantos países. Y eso dio a la subida de precios. También estamos viendo la guerra en Irán, que se supone que tenían un memorándum de entendimiento y la acaban de reanudar y han estado bombardeándose. Ya tenemos 17 soldados muertos en sacrificio a Israel, porque así lo quiso Donald Trump. Y la gasolina la electricidad cada vez más cara. Y eso es lo que lleva a la persona a la urna a votar. Y Donald Trump y los republicanos lo saben. Y eso nos lleva a hablar directamente de los esfuerzos que ellos están tomando para intentar
que el voto se vaya hacia ellos, y no necesariamente que el voto se vaya hacia ellos, sino para impedir que las personas salgan a votar. Por eso es el SAFE Act, por eso es redibujar los distritos en diferentes estados para diluir el voto de las minorías que tienden a votar por los demócratas. Porque Donald Trump sabe que incluso si tuviera una varita mágica y él detuviera los aranceles, la guerra, en este momento los precios no van a bajar de aquí a noviembre. Y ellos lo saben, los republicanos lo saben. Bueno, también veo que hay una intersección entre el tema de la economía y la inmigración, porque el otro día leía que, de acuerdo con el Hispanic Business Council, en el estado de Texas, 1 de cada 5 latinos dueños de negocios dicen que reportan tener al menos a un empleado que ha sido deportado. 1 de cada 5 dueños de negocios en Texas dice que un empleado ha sido deportado. Y eso no solamente afecta al dueño del comercio o al empleado deportado, sino también a los demás trabajadores que tienen miedo de continuar con sus labores, de volver a su trabajo, de ir al restaurante, a la oficina, a donde sea que están trabajando. Y eso definitivamente creo que afecta, incluye la inmigración, ¿no? O sea, trae de todas maneras el hecho de cómo esta agencia ICE está actuando hasta cierto punto de manera impune, matando gente en la calle sin ningún proceso jurídico en el que se investigue de manera transparente qué es lo que sucedió. Hemos visto que una y otra vez la agencia de ICE da una versión de los hechos que totalmente contradice lo que los testigos cuentan que fue lo que sucedió. Entonces, también quisiera que hablemos un poco de eso. ¿Cómo es que el tema de las acciones de ICE, quizás la falta de transparencia, se va a traducir o se va a reflejar en las elecciones? ¿Ustedes creen que eso va a ser también importante o es algo que la economía trumps ICE? Sí, o sea, a ver, creo que dos temas ahí. Creo que la intersección entre la política migratoria de Donald Trump y las afectaciones a la economía es algo evidente. Justo hoy en la mañana estaba leyendo una nota del New York Times en donde decía que en ciertos estados la industria del cuidado y particularmente las residencias para adultos mayores están sufriendo mucho por falta de personal, porque varias personas han sido deportadas o de plano no quieren ir a trabajar por el miedo que ha inducido la presencia omnipresente de ICE en las calles. Y eso también se traduce a otras industrias como la restaurantera o como la de la construcción. La de la construcción, que aparte es vital, porque si hay pocos trabajadores de la construcción, entonces es más caro construir la vivienda, y si es más caro construir la vivienda sube de precio, y eso afecta a la mayoría de los estadounidenses. Creo que JM y Heidi ya lo explicaron muy bien. La mayoría de los votantes no vota leyendo el SAVE Act completito. El porcentaje que va a hacer eso es mínimo. No vota incluso con pues todas las acciones que ve en las noticias. La mayoría de la gente vota abriendo su cartera, viendo cuánto dinero tiene en esa cartera, ya sea física o digital, y yendo a votar con el número que le aparece si lo compara con la última elección. Entonces es crucial que para contrarrestar la narrativa trumpista del SAVE Act y la narrativa en torno a las elecciones de noviembre, los demócratas se enfoquen en la economía, en affordability, pero que también puedan unir a distintos temas, como ya lo hicimos en este podcast, la emigración, la guerra de Irán, etcétera, etcétera, con la economía. No solo hablar de la guerra de Irán por sí sola o de ICE por sí solo, sino de cómo afectan esos dos temas a la cartera de todos los estadounidenses. Creo que esa debería de ser la narrativa y la estrategia electoral de los demócratas. Yo pienso que inmigración obviamente siempre ha sido un tema muy importante en las elecciones, pero yo pienso que en estas elecciones va a ser más importante de lo que ha sido en cualquier elección, porque es primera vez que los latinos estamos aterrados de caminar en las calles. Y eso ha creado un ambiente psicológico en el país que yo creo que lo entenderemos en muchos años después de que se ha estudiado, porque lo que estamos viviendo ahora no se ha vivido nunca. Entonces me parece que, por supuesto, la economía es lo más importante, pero a lo mejor vamos a ver que inmigración nos puede sorprender, porque vamos a ver a muchas personas que votaron por Trump ahora no votar por él o votar por los demócratas, simplemente porque se siente aterrado en su propia comunidad. No, y es que
gracias a Donald Trump, su Corte Suprema literalmente le dijo a los agentes de ICE que no se trata ni siquiera de si estamos documentados o no, se trata del color de nuestra piel, el color de nuestro cabello, de nuestros ojos, de si hablamos español o no, si hablamos con un acento cuando hablamos en inglés. Todo eso nos puede convertir en objetivo de ICE y solamente tenemos que ver las muertes o los asesinatos. Hablemos bien, los asesinatos más recientes de ICE. Empecemos con Lorenzo Salgado Arauja, de 52 años. Él estaba yendo a trabajar y ICE lo dijo, ni siquiera era él el objetivo de esta redada y aún así lo asesinaron en sangre fría, lo sacaron del auto y lo esposaron y lo trataron como si fuera una basura y lo dejaron morir. Y él tenía un permiso de trabajo, él estaba en un proceso migratorio, algo que es un estatus legal en los Estados Unidos. También hablemos del joven colombiano de 28 años, Joan Sebastián Durán Guerrero. Él también tenía un permiso de trabajo. Él también estaba yendo a trabajar esta mañana cuando ICE lo asesinó. O, por ejemplo, el turista mexicano que fue asesinado recientemente en la Florida, que tenía una visa válida y tenía incluso el vuelo de regreso a México comprado. Él estaba en un auto y simplemente por ser latino, ICE empezó a perseguirlo y él con miedo salió corriendo y en eso que sale corriendo fue atropellado. Esa muerte también yo pienso que es culpa de ICE. En realidad ni siquiera la Constitución de los Estados Unidos dice que las leyes solamente aplican a ciudadanos, aplican a todas las personas, al igual que todas las leyes. Lo que está sucediendo tiene que investigarse y no solamente las muertes individuales, los asesinatos individuales a manos de ICE en las calles y también de personas en custodia, también las personas que están arriba, desde Donald Trump hasta las personas en el liderazgo, independientemente de que ya se hayan ido, como vemos que Pam Bondi, que fue la fiscal general al principio y fue despedida por Donald Trump, o la mataperros, como le digo yo, a Kristi Noem, que fue la secretaria de Seguridad Nacional inicialmente, ahora tenemos a otra persona. Todas esas personas y todo el liderazgo de ICE también tiene que ser investigado y por eso es que es tan importante ganar las próximas elecciones para que los demócratas recuperen el poder. Y sí, tal vez no le vamos a quitar todo el poder a Donald Trump, pero vamos a tener poder para investigar, para mandar citaciones a personas que están trabajando en el régimen de Donald Trump. Y en mi opinión, lo más importante que vamos a hacer que el régimen de Donald Trump esté cojeando es como que tengamos una mesa y al ganar las elecciones le estamos quitando una pata. Es impredecible que ganemos las elecciones que vienen. Y ya lo decías, Heidi, de verdad que por eso es importante regresar al tema de las elecciones, porque de hecho el Congreso puede y debe pues sugerir o vigilar o supervisar lo que hace ICE o el Departamento de Seguridad Nacional. Ese es su trabajo. Pueden de hecho votar para que se le quite o se le otorguen más fondos. Y por eso los votantes realmente tienen el futuro de estas agencias en sus manos en las próximas elecciones. Creo que también podemos ser un poco realistas y darnos cuenta de que si no los votantes no ponen presión sobre estos temas, nada va a cambiar. Y como decía JM, los latinos van a seguir caminando en las calles con un temor, sea ciudadano o no sea ciudadano, de simplemente ser latino en las calles. Así que creo que también hablando de eso, de las elecciones y de lo que está pasando en el Senado, no solamente con la aprobación o el debate de ciertas leyes, sino también qué está pasando con los miembros del Congreso. Son personas que están envejeciendo, que en promedio tienen más de 60, 70 años, que están muriendo en el cargo. Estamos hablando del caso de Lindsey Graham, el representante de Carolina del Sur, que falleció hace unos días y fue una muerte súbita. También estamos viendo que Mitch McConnell, otro gran... Está muerto. Bueno, no lo sabemos todavía, pero ese es el rumor que tenemos en las redes, que ¿verdad? no está muerto. Este tipo tiene que estar muerto. Incluso los reportes dicen que cuando llegó el rescue, la ambulancia a su casa, lo tuvieron que reanimar. Pero tú crees y no de nos verdad han dado que más que tendrían la una cara foto. de mentirle a la gente y decir que está Estamos vivo? hablando de los republicanos. Es Pero decir, se compartió una foto. Ay, sí. Él Yo compartió puedo una foto compartir haciendo una una plancha foto con en el un espacio dedo. en este momento con inteligencia artificial. Pero, ok, sí, vamos a ser responsables. Vamos a ser responsables. Es cierto No. que sacaron una foto y dicen que está vivo. Bueno, que nos diga él que él no está muerto. Es lo único que estamos pidiendo. Que él mismo venga en cámara y nos lo diga. Es más,
que vaya a trabajar, porque nadie puede dejar de ir a trabajar por 30 días y simplemente regresa como si nada. Heidi, o como mínimo que nos dé una de esas llamadas de 20 minutos que le ha dado a todos los republicanos, porque todos dicen que han hablado con él por 20 minutos. Y otra cosa, dime tú si te parece lógico que cuando tú estás como un vegetal en el hospital, tu esposa se vaya para China varios días a hacer qué sé yo y te deje ahí tirado en la cama. Aquí definitivamente hay gato encerrado. Sí, es muy sospechoso realmente no saber en dónde está o cómo está y es algo tan importante porque no es un trabajo cualquiera que puedes faltar un par de semanas y no pasa nada. Son personas que están realmente manejando el futuro del país y hay una cifra que muchos ya deben de conocer, pero a mí me parecía súper impactante porque la edad promedio de los miembros del Congreso hoy en día es 59 años y los miembros del Senado 64. Son personas que tienen mucha sabiduría, tienen mucho conocimiento, pero están extremadamente más cerca de jubilarse que de preocuparse por el futuro, digamos, de sus hijos o de pensar si siquiera quieren tenerlos. Y ese es el futuro del país, ¿verdad? La gente más joven, la gente que se va a encargar de tomar las riendas, ya sea de la economía, de la política. Entonces, ¿qué es lo que ustedes han visto? ¿Cómo están reaccionando los votantes con esto de la edad, eligiendo a candidatos más jóvenes y hasta con menos experiencia? Totalmente. Yo creo que las primarias han sido como el reflejo del hartazgo de la gerontocracia en Estados Unidos. La gerontocracia, que significa el poder de los viejos. Eso es para mí Estados Unidos, y creo que el poder que mejor lo refleja es el poder legislativo. Y este no es un tema de edadismo, de decir que si tienes cierta edad ya no funcionas y ya no deberías de aportar a la sociedad. Es un tema más de elitismo, perdón, porque el hecho de que esos personajes se hayan quedado en el poder por tantas décadas es un reflejo de lo complicado que es llegar a un puesto de poder siendo joven o siendo de una edad mediana incluso. Es esa generación se ha quedado enquistada en los puestos de poder en Estados Unidos y representa un problema de representabilidad, porque la sociedad ya no está representada en materia demográfica, en este caso en materia de edad. El caso que creo que es emblemático y que toda nuestra audiencia tiene muy fresco en la cabeza es el caso de Lindsey Graham, que como ya mencionó Fabi, murió hace unas semanas, pero lo interesante aquí es cómo se heredó ese puesto a su hermana. Porque al parecer ahora en Estados Unidos también vivimos en una monarquía que solo por tener una sangre parecida al del puesto de un político, pues puedes heredar ese puesto sin tener ninguna carta credencial dentro de la política para heredar ese puesto. Me parece ridículo y sintomático del problema estructural y sistémico que estamos viviendo. Por ejemplo, en Nueva York, en el caso de Daria Lisa Ávila Chevalier, full disclosure, yo he trabajado con organizaciones que le apoyaron a ella. Ella compitió con Adriano Espaillat, el cual tenía muchísimos años en ese escaño y lo logró sacar a pesar de que él era hasta el líder del caucus hispano. Y además un candidato también progresista y liberal, sino que no se tenía relación Bueno, con el progresista AIPAC, light. ¿no? Progresista light, pero sí. Pero el hecho es que es increíble que pasó en ese caso y que lo estamos viendo en muchos casos más. Y a mí me da mucha esperanza que estamos empezando a ver ese tipo de discusiones, de que queremos un candidato que no acepte dinero de corporaciones y que la gente entienda lo básico y lo importante que es eso, tener un candidato que no está comprado para las próximas elecciones. Yo creo que lo que estamos viendo ahora, y me incluyo, es un cansancio de ver a tantos políticos que te prometen y no es que no hagan, no es que simplemente no te cumplan lo que te prometieron, es que ni siquiera lo intentan. Siempre hay demasiadas excusas y nosotros estamos viendo cómo Donald Trump llegó y literalmente empezó a hacer lo que le dio la gana. Y nosotros queremos personas así de agresivas, pero que hagan las cosas así de agresivas para que el beneficio de la gente, no para el beneficio del 1%, que es lo que está haciendo Donald Trump. Y yo creo que Zohran Mamdani es el ejemplo más vivo que estamos viendo, que no solamente lo conocen en Nueva York,
lo conocen casi como que en el país completo e incluso en otros países. Yo acabo de regresar de Francia y en Francia saben quién es Zoran Mandani, por si acaso. Así es este movimiento que ha creado, en donde él ha demostrado que sí se puede, que en realidad cuando tú quieres beneficiar a la gente promedio de los Estados Unidos, se puede lograr. Pero yo me pregunto, Heidi, ¿esto es realmente un modelo que se puede replicar? ¿O esto ocurre como casos aislados en ciudades liberales, en ciudades con más dinero, por así decirlo, que se puede dar el lujo de tener este tipo de políticas? Porque, vamos, el diablo está en los detalles, como dicen. Porque el programa al que hacías mención, y sí, hay que reconocer que el alcalde Zoran Mandani ha tenido muchas victorias en los últimos meses. Ha apoyado a candidatos que han arrasado en las primarias, han acabado con los candidatos del establishment. Pero algunos de los programas que ha, digamos, inaugurado, habían sido ya aprobados. Esos fondos ya existían y habían sido ubicados o asignados por administraciones anteriores. Y estamos hablando de alcaldes como de Blasio, que también era de corte liberal, también era de corte quizás no socialista abiertamente, porque no pertenecía al ala socialista del Partido Demócrata, pero se jactaba de haber sido activista en Nicaragua y temas por el estilo. Fue él, de hecho, quien dio los fondos para el servicio de guardería universal. Y lo menciono porque entonces, ¿en dónde queda la idea de que para que los demócratas ganen la mayoría en el Senado, en el Congreso, tienen que atraer a votantes de centro o republicanos que les den su voto? Esa es la respuesta, candidatos de extrema izquierda, digamos, políticas socialistas, ¿realmente pueden ganar esos votos republicanos para darle la mayoría a los demócratas? Muchos votantes de Donald Trump votaron por Zoran Mandani, porque al Y por final ellos es sí. el mensaje, correcto. Al final es el mensaje de lo que yo voy a hacer por ti. Yo te voy a dar a ti del dinero que se están llevando para darlo a países extranjeros, para que bombardeen a otras personas. Ese dinero yo lo voy a traer a la mesa para mejorar tu vida. Ese es el mensaje que están utilizando estos socialdemócratas, no son comunistas por si acaso. Este es el mensaje, te vamos a beneficiar a tu vida porque son tus impuestos y en lugar de utilizarlos en países extranjeros, en guerras y en bombas para matar y desestabilizar otros países, yo ese dinero lo voy a mantener aquí para dártelo a ti. Fabi, un punto que yo pienso que va a ser interesante en este ciclo electoral, donde vamos a poner eso en práctica, va a ser en el Distrito 22 en California, donde está Randy Villegas, el cual desafió al establishment demócrata y logró ganar, y en ese distrito actualmente hay un republicano. Entonces vamos a ver si esas ideas logran traer a republicanos para que este chico eventualmente gane ese distrito, así pienso que puede ser interesante esa elección. Disculpa, Balba. No, yo lo que opino, la verdad, es que los demócratas tienen que ser pragmáticos electoralmente, porque Zoran Mamdani era el candidato perfecto para la ciudad de Nueva York, pero no sé si para otro tipo de electorados. Creo que, por ejemplo, los demócratas tomaron una muy buena decisión candidateando a Abigail Spansberger en Virginia, porque esa sí era una candidata que podía ganar en Virginia. Un candidato con el corte de Zoran Mamdani no creo que fuera una fórmula victoriosa en el estado de Virginia. Tenemos que tener muy claro que hoy en día el gobierno en el poder es un gobierno que está erosionando la democracia a costa de absolutamente todos los que se le pongan enfrente. Entonces, no creo que podamos ser puristas y exigir a los candidatos que nos apelan a nuestros sentimientos en absolutamente todas las regiones de Estados Unidos, sino que necesitan ser pragmáticos los demócratas y decir, este candidato puede ganar en Nueva York, pero este candidato puede ganar en Virginia, y replicar esa estrategia pragmática alrededor de todo el país. Ese sería mi argumento. Yo estoy de acuerdo con eso. El único problema que eso trae, y yo pienso que la situación del todo lo que está ocurriendo en Israel, para mí es un regalo para los republicanos, porque esto es algo que nos está dividiendo a los demócratas por el medio. Y yo pienso que cuando tú tomas ese mecanismo, digamos, pragmático que tú estás diciendo, con el cual estoy de acuerdo y lo entiendo el porqué,
¿Qué pasa? Entonces vamos a tener que estar compartiendo y muchas personas compartir o votar por personas que están de acuerdo con un genocidio, por ejemplo. Y hay muchas personas que no están de acuerdo con eso y yo pienso que eso es un problema que vamos a tener que ver cómo lidiamos con esa situación, porque eso es un gran problema para los demócratas. Yo creo que ese es el problema, que nosotros siempre nos hemos conformado con lo que nos toca. Bueno, es que está la decisión entre el republicano y el demócrata es esto, tiene muchísimas cosas malas, pero es menos malo que el republicano. No, precisamente por eso ahora en las primarias tenemos que empujar. Y no es, hay demócratas que puede que sean populares, pero al empujar en las primarias podemos obligarlos a cambiar ciertas posiciones. El tema del genocidio en Gaza se ha convertido en un tema importante, no solamente entre los demócratas, también entre los republicanos jóvenes. Y no fue necesariamente el tema del genocidio lo que los hizo cambiar de opinión, que en mi opinión debió haber sido la línea roja para todo el mundo. Fue el tema de darse cuenta de cómo estos políticos que se supone que representan nuestros intereses, en realidad están representando los intereses de Israel primero. Y eso fue lo que molestó a muchos republicanos que hoy por hoy en los últimos 4 años estamos viendo que ese apoyo incondicional que le tenían a Israel ya no está. Y lo estamos viendo incluso ahora. En la base demócrata, estamos hablando de un 80% por lo menos, que está en contra de seguir enviando dinero a Israel. Y esa es la base. ¿Y qué estamos viendo en la representación en el Congreso? Ellos todavía están resistiéndose a un cambio que ya se ha dado en la base. Así que nosotros tenemos que exigir que las personas que nos representen en realidad representen el sentimiento de la mayoría. Es que tienes toda la razón, Heidi. Yo creo que la nomenclatura importa, el lenguaje que se usa y decir las cosas por su nombre. Me acuerdo mucho durante la pandemia que de pronto los trabajadores que eran unskilled workers se convirtieron en trabajadores esenciales, ¿verdad? Y es como que a dónde y en qué momento estamos reconociendo lo que nos conviene y lo que no nos conviene, ¿verdad? Y lo que yo he visto en estas elecciones primarias en Nueva York es que candidatos que claramente no querían usar la palabra genocidio, perdieron porque la gente no es tonta, la gente ve imágenes, la gente, aunque ya no quizás se nutren de información a través de un televisor, lo ven en las redes sociales, la muerte, el sufrimiento que se está viviendo en la Franja de Gaza, es realmente ver a tu candidato, a quien quieres apoyar y que no se atreva a decir que lo que está sucediendo ahí es un genocidio, para muchos votantes ha sido un turn off, ¿no? Entonces yo creo que... Descalifica totalmente. Valva. Yo quería argumentar que estoy totalmente de acuerdo. Gran parte de nuestra labor como ciudadanos incluso es llamar a cuentas a nuestros gobernantes a que, por ejemplo, si se le tiene que llamar genocidio a lo que está pasando en Gaza, obligarlos a hacerlo. Creo que es parte de la ciudadanía. Yo lo que argumentaba más es que en el ámbito electoral, en una lógica electoral, si viviéramos en normalidad democrática, si el presidente republicano fuera un McCain o un, no sé, Bush padre, pongamos, que tampoco eran santos de mi devoción, pero que vivíamos en una normalidad democrática mucho mejor que la que estamos viviendo hoy en día con Donald Trump, creo que si viviéramos en esa normalidad democrática nos podríamos permitir ser puristas con los candidatos que los demócratas eligen. Pero no estamos viviendo en esa normalidad democrática, estamos viviendo en una normalidad democrática que, como ya lo discutimos, el gobierno en el poder, el partido en el poder, está tratando de limitar los derechos electorales de los votantes en Estados Unidos y de las minorías. Y por lo tanto yo creo que los demócratas tienen que priorizar las candidaturas que tienen el potencial de ganar, más allá de ser unas candidaturas perfectas. Creo que el pragmatismo se debe de privilegiar sobre el purismo, perdón, y ese era mi argumento nada más. No sé, no estoy tan de acuerdo con eso. Yo creo que esa es una oportunidad para todos estos demócratas que son del establishment, que son pro-Israel, sientan que no tienen la necesidad de cambiar sus posturas. Eso es lo que van a utilizar ellos y de hecho ya déjame hacerte una pregunta, Heidi, rápido, o sea, porque de nuevo no estamos en normalidad democrática, pero si tú, no sé en dónde votas, ¿en Minnesota o en Florida? En Florida. En Florida, si en Florida tú tuvieras 2 candidatos, tendrías que elegir entre 2 candidatos que no te gustan, un republicano. Créeme que ya estoy en esa posición. Bueno, entonces pongámoslo así, un republicano con nexos con Israel y un demócrata con nexos con Israel. Al final, ¿qué harías tú? ¿Te abstendrías de votar o llamarías al voto al demócrata a pesar de que tenga nexos con Israel?
Yo nunca voy a abogar porque una persona deje de votar, excepto si es republicano y va a votar por ellos. Es broma. Pero no voy a abogar porque una persona deje de votar. De hecho, creo que es nuestro deber como ciudadanos de Estados Unidos que amamos Totalmente. este país y que somos en realidad los patriotas, salir a votar por el menos peor. Pero A al veces te mismo tienes que tiempo tapar la nariz y pienso- votar. Sí, al mismo tiempo, y créeme que es la posición en la que estoy en la Florida, en especial porque el Senado al parecer lo va a ganar un tipo que es súper, por lo menos la candidatura al Senado de las primarias demócratas, al parecer lo va a ganar un candidato que es súper pro Israel. Ah, horrible el dolor de cabeza que tengo por ese motivo. Sin embargo, eso no significa que yo no lo voy a atacar. Yo voy a venir con toda en contra de este tipo, por lo menos hasta que se den las Y eso es primarias. válido. Ya luego, obviamente yo voy a tener que decirle a mi audiencia, bueno, nos toca ir a votar por pero durante las primarias lo voy a atacar con todo lo que tengo. Bueno, todo esto va a seguir moviéndose, de hecho, y por supuesto que nosotros les vamos a traer todo lo que está pasando y también vamos a discutir estas elecciones no solamente en la Florida, sino las que van a pasar en los próximos estados, en los estados en todo el país. Y quiero también ahora pasar al siguiente segmento, el que hemos llamado En la Mira. Y es que obviamente las noticias no paran cuando se acaba este episodio y por eso quiero preguntarles a cada uno de ustedes qué o en qué temas se están concentrando para la próxima semana, qué anticipan o en qué le están poniendo más atención. Heidi, cuéntanos qué es lo que tú tienes en la mira para la próxima semana. Bueno, yo creo que como han pasado tantas cosas y estábamos concentrados en el Mundial, yo no tanto, pero sé que hay otros por ahí que sí, hemos dejado de lado la guerra en Irán y el hecho de que hemos estado en bombardeos continuos con Irán y que Irán, de hecho, acaba de salir un reporte de que ha mejorado su capacidad con sus misiles balísticos, que al parecer ahora son mucho más avanzados y tienen la capacidad de maniobrarlos cuando están dirigiéndose a la tierra. O sea, que Donald Trump nos dijo que supuestamente había acabado con la capacidad militar de Irán y sin embargo eso no es cierto. Lo que estamos viendo es que Irán hoy por hoy está más fuerte que en el momento que empezó la guerra y al parecer o China o Rusia los están ayudando a darles detalles de dónde están bases y dónde están los soldados estadounidenses y por eso lograron el fin de semana pasado matar a 3 soldados estadounidenses. Así que eso es lo que yo quiero ver porque necesito que este tipo de temas estén en el foco de las personas para que entiendan cómo nos siguen sacrificando por Israel. Ahí viene nuevamente el tema de Israel y están sacrificando a familias y a nuestros soldados por una guerra en la que nosotros ni siquiera debimos haber empezado. JM, ¿tú en qué te vas a concentrar para la próxima semana? Tengo varias cositas por ahí. Una primero del tema del que estuvimos hablando de Mitch McConnell. Quiero ver qué pasa con eso y en particular porque la fecha del 3 de agosto es muy importante porque esa es la fecha donde se tiene que decidir si tiene que haber una elección especial. Y tengo entendido que o es 4 de agosto, algo así, por ahí, 3-4 de agosto. Y el gobernador de Kentucky, que es demócrata, Andy Beshear, dijo que supuestamente dijo que a él le dijeron que Mitch McConnell estaba muerto y que si él no le daban una prueba que él pudiera confiar antes de esa fecha, entonces él iba a anunciar una elección especial. Y la razón por qué ellos están supuestamente escondiendo todo esto es porque lo que no quieren es que Thomas Massie se lance para ese escaño para el Senado. Y Thomas Massie es un candidato que fue la elección más cara para AIPAC este año, porque él estaba siempre votando en contra de Israel. Y esto es lo que ellos están tratando de prevenir. Así que me parece que mucho viene por ahí, posiblemente. También, por supuesto, lo que pase con el SAVE Act, porque tenemos que ver qué va a pasar con eso ahorita en el Congreso, que se está discutiendo. Y por último, ayer creo que fue Jamie Raskin, el demócrata Jamie Raskin, anunció una nueva investigación sobre el señor Jeffrey Epstein, donde supuestamente están explorando que él era un agente extranjero para Rusia, Arabia Saudita e Israel, y me parece que eso se va a poner bueno. Balba, cuéntame. Me encanta este segmento porque es cuando ya nos podemos desestresar, mover el cuerpo, los hombros y decir que, por ejemplo, yo justo antes de grabar este episodio compré mis boletos para ir a ver la película de Christopher Nolan, La Odisea.
en IMAX. La única IMAX que del tamaño adecuado que hay en la Ciudad de México, en donde yo vivo. Me costó un dineral, me costó en dólares, me costó alrededor de $200. Me parece una ridiculez lo que pagué, ¿Qué pero bueno, yo pasó soy ahí? fan de Christopher Nolan y lo Espérate, quiero te Ya ver. va, regalan es, una es cadena una de reactuación oro, en vivo algo, que o vas a sea, ver. ¿Qué? ¿Qué pasa? 200 Exacto, ¿vas a dólares. conocer a los actores? No, es que sí, o sea, yo espero que esté Anne Hathaway ahí y y el mismo Christopher te Nolan sirva presentando la popcorn. película. Pero pues es que es la demanda que hay de que pues es la única pantalla en una de las ciudades más grandes del planeta y pues todo el mundo quiere ir. Pero bueno, un poco ridículo lo que pagué, ahí les contaré cómo me va. Tengo muchas ganas de ver la película, pero luego ahí le entramos al debate de por qué tenemos que pagar tanto por un entretenimiento que, bueno, al final lo podría yo ver en casa, en la tele de mi casa, ¿verdad? Pero pues ahí estoy de necio viendo una película de tantos cientos de dólares. Que ha causado bastante controversia la película. Sí. Dentro de los racistas, MAGA, y bueno, racistas en todas partes del mundo de por sí. Tú, Fabi, ¿qué estás buscando? ¿Qué esperas esta semana? Yo voy a estar muy atenta a la salud de Mitch McConnell y a los memes que salgan alrededor de que si publicó una foto, si está bien, si está haciendo planchas, si está haciendo squats, porque hoy en día ya no sé si es AI o si es de verdad, pero obviamente pues no es de verdad. Hemos visto cómo su salud ha deteriorado en los últimos años realmente y aunque da risa, todas estas fotografías falsificadas de cómo Mitch McConnell está haciendo la señal de la paz o que está haciendo planchas o que está en una salud 100%. Creo que es un tema realmente, bromas aparte, muy, muy importante que haya transparencia en este tipo de situaciones, porque como ya lo decíamos, pues hay una gran mayoría de miembros del Congreso que están alcanzando una edad avanzada y los votantes deberían saber si realmente están yendo a sus trabajos, estos representantes, para votar por el mejor interés del electorado, ¿no? Y te voy a decir una cosa, espero que esos $200 valgan mucho la pena, porque yo me vi la Espero. película gratis, tengo una membresía en un cine, y como todas las salas estaban llenas, simplemente fui por cualquiera. Y ahora me di cuenta que he visto la versión que han hecho, pues no lo quiero decir despectivamente, pero para los pobres, porque la película se Con las ve... franjas cortadas. Si pagas más, ves más. Y si pagas menos, ves menos de la película. Y es realmente para mí, yo no sé si esto ha pasado antes, me parece hasta discriminatorio un poco, ¿no? Capitalismo en sea acción. capitalismo en acción y en el arte. Siempre es Y a veces capitalismo está en todos lados. Christopher Nolan no es muy buena gente, ¿ah? No me gusta Pues para no. nada. No conmigo, que me tocó ver la versión reducida de La su versión película. Temu, la versión Temu. Pues la ahí les versión contaré cómo me va y si valieron la pena esos $200 o no. Yo creo que sí van a valer la pena, pero sinceramente, pues esos son los temas que estamos viendo para la próxima semana y por supuesto, gracias a todos por estar aquí y quiero que sepan que les recordamos que estas son nuestras opiniones, no representan para nada la opinión de Maremoto ni de ninguna compañía aquí mencionada. También que sepan que no se olviden de que le pueden dar like y suscribirse a este canal de YouTube para que vean los próximos episodios que les traeremos cada semana y por supuesto, esto es Politiqueando con Maremoto.